Hola, hola, vamos a dar inicio a un workshop y lo vamos a enfocar este workshop a Kubernetes. Entonces vamos a crear un mini clúster de forma local para hacer prácticas. Y en estas prácticas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar conceptos como control plane, node, el API server, base de datos etcd, prácticamente definir la cantidad de réplicas, el estado deseado que queremos que esté. Y ese es el objetivo de este workshop. ¿Cómo lo vamos a hacer? De forma local, en una instancia con WSL, con Ubuntu 24.04 LTS. Ahí vamos a hacer en la fase 00 lo que sería el prechequeo con respecto a que tengamos el baseline listo, que sería asegurarnos que nuestra máquina tenga instalados los paquetes mínimos para que esto pueda funcionar. Esto implica poder entonces configurar o instalar, mejor dicho, Minikube, kubectl y Docker para poder entonces trabajar como características mínimas. Después de tener eso, vamos a la fase número uno, que prácticamente es entender la arquitectura y ver cómo funcionar, desplegar como tal la arquitectura. En la fase 2, prácticamente vamos a hacer el despliegue de la aplicación. Esta aplicación va a tener 3 réplicas y vamos a probar un poco la creación automática, ver los pods, ver el tema de los réplicas set. Y estaríamos en la fase número 3, que entraremos en la parte de lo que son fallos. Es decir, vamos a eliminar un pod y vamos a ver si tiene la capacidad de autorregenerarse automáticamente, monitorear a ver si está bien. Y estaríamos en una fase 4, que sería observar, tener la observabilidad por parte de Kubernetes a través del dashboard de Kubernetes, chequear a ver algunas características que nos digan si está arriba, no está arriba, los volúmenes y ese tipo de cosas en la parte de lo que sería en la fase número 4. Y este workshop también tiene una fase número 5, pero que la vamos a dejar para un segundo workshop, porque esta fase número 5 lo que va a hacer es replicar todo lo que acabo de explicar, que lo estaremos haciendo de forma local en una instancia o un endpoint WSL Ubuntu 24.04 LTS, pero ahora aplicando Terraform y desplegando infraestructura como código en un proveedor de nube que puede ser Azure o puede ser AWS. Así que esta quinta fase lo vamos a ver en un segundo workshop, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, nada, recuerden, se tienen que ir a GitHub, a mi cuenta, jgaragorri, lo pueden observar en la pantalla, al lado derecho, jgaragorri, y ahí se van a la parte de los repositorios. En la parte de los repositorios van a ver cuáles son los que tengo disponibles. El 95 o el 98% todos están públicos. Van a seleccionar que dice Kubernetes Learning Labs. Y en el Kubernetes Learning Labs, ahí ya tenemos prácticamente una estructura creada donde van a tener información. Script va a ser el directorio que centraliza todos los scripts que vamos a utilizar para automatización para este proceso. Docs es donde vamos a estar guardando cierta documentación. Aunque ustedes están viendo aquí que hay algunos archivos MD, ya luego estaría modificándolos y llevándolos a la carpeta doc para que esté todo organizado. Y Labs va a ser la carpeta donde va a estar centralizado pues prácticamente nuestro laboratorio, ¿ok? El punto git ignore, importante para que podamos tener entonces también cierto nivel de seguridad para evitar subir datos críticos o datos sensibles que no deben estar en un repositorio, ¿ok? Entonces, ya saben, se van a GitHub, buscan mi cuenta, jgaragorri, Kubernetes Learning Labs, ¿ok? Y ahí estaríamos arrancando. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente se van al botón verde del lado derecho, le dicen git clone, se agarran copian acá, git clone, por supuesto asegúrense, git clone, y le colocan la ruta. Eso yo no lo voy a hacer ahorita porque ya lo tengo. Si nosotros somos un PWD, van a observar en la pantalla del lado izquierdo, color negro con amarillo. Van a darse cuenta que ahí ya estoy en la carpeta. Si hago un ls, ahí tenemos nuestra estructura, que es lo que ustedes están viendo del lado derecho en el browser, de una forma tal vez mucho más legible, más bonita, pero ahí lo tenemos. También podemos hacerlo aquí en la pantalla negra con el comando tree, y ahí tenemos nuestra estructura que de repente es más fácil así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prácticamente asegurarnos que nuestra instancia en la que vamos a trabajar, que es una máquina local, con Linux, vamos a asegurarnos que tengamos los prerequisitos. Entonces, yo les decía a ustedes que hay una carpeta que se llama script. Si le hacemos un ls script, ni siquiera vamos a hacer un ls, vamos a hacerle un trick que creo que estructuralmente es más fácil de entender.
Ahí tenemos los scripts que vamos a utilizar en este workshop. En este workshop, el primero que vamos a utilizar uno que se llama reset. En el caso del reset, ¿por qué? Para asegurarme de que no tenga ningún tipo de residuo, que si yo he hecho algún laboratorio o algo por el estilo en esta máquina, no me vaya a dar un conflicto más adelante porque de repente estoy usando algunos nombres parecidos o algo por el estilo. ¿Ok? Entonces ahí ustedes van a buscarse prácticamente el reset, que es el que está aquí de último. Y yo le digo entonces punto slash script y le digo reset. Recordar que los permisos de ejecución deben ser de menor privilegio, así que esto tiene asignado un 750. Le doy un enter y ejecuta, pero si ustedes, esto lo que está haciendo prácticamente es asegurándose de que pueda detener a Minikube si está corriendo, eliminar a Minikube si está corriendo, eliminar los archivos de configuración en el directorio de trabajo del usuario, el .cube y el .minikube para eliminarlos por completo y que no exista absolutamente nada, ningún tipo de conflicto, ningún tipo de secretos, nada por el estilo, para que no dé ningún tipo de coincidencias a la hora de realizar el laboratorio. Entonces le damos Enter, él empieza a hacer la realización y nos dice, mira, ¿sabes qué? Tu máquina está totalmente limpia, está pulcra, vos podés comenzar a hacer todas las prácticas, ¿ok? Entonces, lo primero que deberíamos hacer prácticamente sería, según esto que están viendo en la estructura, nosotros podríamos entonces utilizar el 01 que dice Minikube Setup. ¿Y qué es lo que hace esto? Simplemente lo que va a hacer es configurar nuestra máquina con la base fundamental para trabajar en un mini cluster, en una máquina local, con Kubernetes, con Docker para poder entonces sacarle provecho. Tendríamos a kubectl, tendremos a Minikube, tendremos a Docker y configurar para que el usuario pueda ejecutar los comandos de Docker y Kubernetes sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, prácticamente, ¿qué le decimos? Punto slash script. De todas maneras, si lo quieren ver, le hacen un cat, le dicen punto. Aquí le podemos decir script y le podemos colocar entonces 01 y ahí nos dice Minikube Setup. Si te le damos Enter, prácticamente que dice, todo esto que está aquí son comentarios, todos estos son comentarios, entonces que dice, mira, haz una actualización, verifica el sistema operativo esté con las últimas verificaciones y actualizaciones. Luego de que hagas eso, te vas a buscar el repositorio para poder entonces descargarte o agregar las claves GPG del repositorio de Docker. Una vez que lo haces, esto está aquí, esto es lo que está acá. Posterior a eso, bueno, haces una actualización nuevamente, le decís que estos son los que vas a necesitar paquetes para instalar. Una vez que se instalan estos paquetes, pasa al siguiente paso, le dice, mira, bajas el servicio, subís el servicio de Docker para que tome los cambios. Aquí es donde se asigna en el grupo secundario del usuario a Docker para que pueda usar el comando Docker sin necesidad de utilizar el password. Esto, si es por primera vez, va a necesitar que ustedes cierren la sesión y vuelvan a abrirlo para que tome los cambios, porque como es un cambio que se hizo posterior a una sesión abierta, él no puede forzar a tomar esos cambios. Entonces tendremos que cerrar la sesión SSH y volver a entrar para que entonces él se dé cuenta de este cambio. ¿Ok? Luego de esto, vamos a hacer la instalación del kubectl de la misma forma. Agarramos el repositorio, lo configuramos y prácticamente hacemos el proceso de instalación. Luego de esto, hacemos lo mismo con Minikube y tenemos nuestro proceso. Entonces ya tenemos por acá arriba a Docker, por acá arriba tenemos a kubectl y por acá tenemos a Minikube. Eso es lo que hace este script. Limpio la pantalla, entonces le digo punto slash script y le digo en mayúscula, es importante porque él es case sensitive y le decimos entonces 01 y le decimos Minikube Setup. Él empieza a hacer el proceso, por supuesto me pide la contraseña como administrador para poder verificarlo los paquetes, ahí empieza a hacer el proceso y ahí está, entonces como ustedes están viendo, chequeando a ver si se requiere de actualización de algún tipo de repositorio, si los paquetes no están, entonces va a tener que solicitarlos, descargarlos, desempaquetarlos, instalarlos y configurar los repositorios y hacer todo el procedimiento, que es lo que están viendo en pantalla, del lado izquierdo en color negro con amarillo. Ahí va haciendo el proceso, ahí nos está diciendo que ya está instalando a kubectl y dice que está utilizando el CLI de Kubernetes. Y ahí estamos viendo el progreso y avance. Ahora dice que está instalando a Minikube, ¿no? Una vez que está listo, ya tenemos todo listo. Dice ahí, pues, por asegurarnos, mira, si vos no tenías configurado el sudo correctamente, te sugiero que cierres la sesión y la vuelvas a abrir para que tome los cambios. Pero esto ya pasó, ¿no? Así que ya lo tenemos sin ningún problema.
Entonces limpiamos la pantalla y ya tenemos prácticamente nuestra base para poder hacer el trabajo. La siguiente parte es entonces empezar a hacer el despliegue, es decir, empezar a configurar, crear pues nuestro mini clúster, decirle cuánta memoria vamos a colocar, cuánto CPU va a tener y todas esas configuraciones. Entonces eso lo podemos ver, hacemos un tree si quieren y en el tree pues le decimos en la carpeta scripts. Le damos Enter y vamos a buscar. Fíjense que tenemos entonces una fase eh, en que ya estaba aquí configurando el Minikube. Perfecto. Entonces ahora vamos a la fase de el deploy, ¿no? Porque aquí prácticamente es la estructura del repositorio, pero ya eso está creado. ¿Qué significa? Pues todas estas carpetas, porque cuando ustedes clonan, prácticamente se trae toda la estructura por completo. Así que nuestra siguiente fase sería prácticamente ir a la fase 2, que es con respecto a el despliegue y poderlo configurar. Nosotros vamos a hacer un cat a scripts y le decimos 02, le damos enter y en este caso le decimos que queremos hacer un start check, un minikube start check. Y entonces él nos dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a verificar a ver si eso está todo bien, si Minikube necesita ser reinstalado o no, chequear su estado de salud. Y prácticamente aquí corre el comando minikube start para su inicialización. Fíjense que aquí está indicando entonces que está asignando la cantidad de memoria y la cantidad de CPU que le estaba indicando. Prácticamente validación y chequeo con respecto a Site Reliability Engineer. Luego tenemos la parte de verificar el estatus con MiniQ Status. Luego tenemos para verificar información de los nodos, así que se utiliza kubectl get nodes. Y también tenemos la parte para verificar el namespace, ¿no? Entonces aquí también podemos obtener información de los pods sobre el namespace que tiene que ver con kubesystem. Esto prácticamente es lo que hace el script como tal. Bien, entonces, basado en esto, ya sabemos que tenemos que correr el script. Fíjense que aquí en el lado derecho, en lo que es el repositorio, tiene uno que se llama README Video Guide, ¿no? Y en ahí van a tener, entonces, fíjense, el primero que corrimos este, y es lo que yo les decía, ¿no? Configurar todo, tener instalado el Docker, el kubectl, todo ese tipo de características. Y en el segundo, prácticamente lo que vamos a hacer es darle inicio como tal, ¿no? Entonces, para dar inicio prácticamente vamos a usar el script que es el MiniQ Start Check, que es el que están viendo en la pantalla del lado izquierdo en color amarillo, donde se define entonces la cantidad de memoria, la cantidad de CPU, ¿sí? Verificar realmente que esté corriendo, que esté su estatus, y ahí lo pueden ver con MiniQ Status, kubectl get node, para poder obtener información de los nodos y para obtener información de los pods en el namespace Cube System, ¿ok? Entonces ese es el script. Aquí lo que hice fue un cat, ahora lo que vamos a mandar a ejecutarlo punto slash. Entonces le decimos script y en script 02 y le decimos underscore mini. Script underscore, un solo underscore minute. Entonces, arriba lo estamos viendo y ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Él empieza a hacer el proceso, verificando. Fíjense que ahí le dice Minikube 1.37 en Ubuntu 24.04, utilizando entonces Docker Driver perfectamente, inicializando a Minikube. Aquí pues verificamos trayéndose otra, haciendo el pull de la imagen, descargando y procesando las características. Y ahí vamos a ver entonces todo el despliegue. Primero vimos el script y luego lo ejecutamos para que él pueda hacer. Entonces en este punto que estamos en esta fase que está aquí, lo pueden ver en la pantalla del lado derecho. Ahí prácticamente nosotros lo que vamos a hacer es inicializar nuestro sistema y vamos a trabajar con Kubernetes utilizando a Docker como nuestro motor para la containerización. Y verificar cuál es el estatus, que está todo, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Una vez que él nos regresó el prompt, miren que ahí nos está diciendo, mire, creando el contenedor, 2 CPU y 4 GB en RAM, que es la información que le estamos pasando acá arriba. En este momento está corriendo esta instrucción que está aquí. Entonces, una vez que él termine, entonces luego ¿qué va a hacer? Va a ejecutar esta instrucción, me va a dar el estatus, luego del estatus me va a decir cuáles son los nodes con respecto y luego me va a decir cuáles son los pods con respecto al namespace de system. Y esto es lo que debería mostrarnos aquí en pantalla y lo está realizando. Simplemente que lo hemos automatizado a través de script, utilizando Bash para automatizarlo, hacerlo más eficiente
y evitar errores, porque cuando corremos los comandos puede ser que transpongamos comando, nos equivoquemos, pasemos caracteres de más, entonces con esto lo automatizamos. Fíjense, aquí nos dice, aquí está corriendo el status y nos dice, mira, ya tenemos aquí un control plane, tenemos prácticamente que el host está corriendo, tenemos el kubelet corriendo, el API server corriendo y kubeconfig configurado. Nos dice prácticamente cuál es este comando que está aquí, que está corriendo kubectl get node y me dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Tenemos un minikube que está ready, tiene su rol como control plane, tiene 8 segundos de haber sido creado y la versión es 1.34. Fíjense que una de las cosas que vamos a notar aquí, que cuando él corrió prácticamente esta otra instrucción, que es kubectl get pod -n para ver el namespace, él me muestra todo lo referente al namespace, pero fíjense que dice 0 de 1 a excepción de esta que estaba aquí. Es decir, que para el momento que se corre esta instrucción, realmente este status. Entonces, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué hago? Podría agarrar esta instrucción que está aquí y volverla a repetir. Y observen que ahora estamos uno de uno. ¿Ok? Aquí lo que podría hacer para mejorar el script puede ser que antes de correr este comando le ponga aquí un sleep 20 segundos para que se espere unos 20 segunditos y luego corre el status y así pues tendríamos en esta primera salida todo esto. Pero está interesante porque así podemos ver el status para el momento en que se ejecutó y luego poder nosotros probar posterior a la ejecución si su status cambió, pero lo tenemos todo activo sin ningún problema. El comando que nosotros ejecutamos para obtener información prácticamente es el mismo que yo acabo de ejecutar aquí, que lo obtuve del script, lo tienen aquí en el orden para ejecutar. Entonces ahí tenemos prácticamente ya definido cuál es nuestro namespace, cuál estamos trabajando y obtuvimos prácticamente los pods del namespace, ¿sí? Entonces ahí prácticamente estamos en la fase 1. Ya hemos terminado la fase 1. Rápido, sencillo, a través de script. Pero si no lo hiciéramos manualmente, te aseguro que estuviéramos todavía corriendo por ahí un montón de cosas. El siguiente dice, mira, aquí lo que tenemos que probar es la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene de autogenerarse, de autocurarse, de auto-healing, ¿no? Entonces, prácticamente aquí lo que nos dice es, mira, vos tenés que ejecutar este script. ¿Y qué hace este script? Este script prácticamente lo que va a aplicar es un archivo YAML y en ese archivo YAML, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a definir el número del puerto por el cual va a escuchar, la cantidad de réplicas que queremos para su estado deseado y eso lo vamos a ver a través del archivo. Sin embargo, nosotros podemos observar este archivo. Le hago aquí un copy y aquí le digo un cat y le damos enter y acá está. Entonces prácticamente aquí estamos creando las etiquetas. Esto es una buena práctica para que entonces podamos agrupar los recursos por etiquetas y aquí podemos personalizarla. Esta es la etiqueta que estoy utilizando. App es igual a web-hello. ¿Ok? Luego dice que quiere aplicarlo el kubectl a partir del archivo que es el deploy file. Fíjense que aquí arriba está declarado la variable deploy file. Entonces, este es el archivo YAML que estamos viendo acá en este cuadrito en el lado derecho, que es el YAML que se aplica. ¿Okay? Y este YAML es el que nos va a decir la cantidad de réplicas y todas esas características que él está aplicando. Entonces yo aquí le puedo tomar esta información y le digo aquí un cat, le doy enter y aquí tenemos. Entonces fíjense, prácticamente dice, mira, tipo es un deployment, va a trabajar con un app version 1. Aquí está la forma en cómo lo está clasificando, ambiente de desarrollo y lo que en este caso me interesa que prestemos atención es la cantidad de réplicas deseadas. Entonces se supone que cuando nosotros hagamos este despliegue, pues él debe tener entonces 3 réplicas siempre. Y cuando hablamos aquí de resiliencia, de capacidad de autorregeneración, es que si alguno de estos falla y esta configuración está bien hecha, él sea capaz de generar automáticamente el pod o los pods que hayan fallado para que siempre estén funcionando. ¿Ok? Aquí está el tema de las etiquetas que estábamos hablando, web-hello, que es importante para clasificar o organizar la información. Entonces, prácticamente por ahí también teníamos que ver con el puerto, ¿no? Aquí tenemos el puerto 80 para el container port, la cantidad de memoria para establecer límites, también esto es importante. Esto es sumamente importante, trabajar con esto para definir límites por recursos.
así podamos entonces nosotros tener un control claro de esto. Esto también podría ser interesante porque si el recurso vemos que se nos queda como handing pendiente o que no arranca, es porque no le estamos pasando lo suficientemente recursos y entonces él no es capaz de hacerlo. Entonces hay que hacer modificaciones en el archivo para que entonces él sepa que puede tener mayor cantidad de recursos. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos prácticamente, aquí tenemos los puertos y aquí está el no port, que estamos hablando del 30.000, puerto abierto para el host. Aquí todos traté de colocarles los comentarios para que puedan entender y comprender cada uno de ellos, pero esto es lo que hace llamar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues para no extender la clase o el workshop, simplemente mandamos a ejecutar este script que es el responsable de podernos entonces preparar nuestro ambiente, nuestro mini cluster en forma local en nuestra máquina WSL con Ubuntu 24.04 LTS. Así que le damos Enter, ejecutamos. Y fíjense, qué rapidito, ¿no? Ahí está, lo ejecutó y chequeó y verificó. Miren, entonces, con respecto a las réplicas, miren nuevamente lo que dice. 0 de 3 porque fue inmediato que se le pidió el estatus para chequear esto. Aquí está prácticamente la IP, el clúster IP asignado. Aquí está prácticamente la redirección del puerto del cual estábamos hablando. Aquí está el tipo no port, ¿sí? Y pues aquí nos aparecen nuestros tres réplicas, ¿ok? Y con esta es la que nosotros vamos a trabajar para poder entonces hacer pruebas, ¿no? Significa que yo podría utilizar cualquiera de estas y mandarlas a eliminar, forzando como que hubo una falla, algo pasó, y a ver si él es capaz de autogenerarse, ¿no? Sin embargo, previo a esto, vamos a correr esta instrucción que está aquí para ver y observemos, miren, la diferencia para el momento de cuando se desplegó, decía 0 de 1, pero si observan ahorita están 1 de 1, ¿ok? De la misma forma, el script se puede mejorar haciendo un slip para que entonces cuando le muestre la primera información ya tengamos 1 de 1 y no pasa absolutamente nada. Pero también nos sirve, como les dije, para poder utilizar instrucciones que nos permitan verificar cuál es el estatus actualmente. Entonces, la "-l" que está aquí del comando que ejecutamos es de label y nosotros ya vimos en el archivo YAML cuál era la etiqueta que estamos colocando, app igual a web-hello, y por eso utilizamos entonces esa característica de "-l de label, ¿no? Y obtenemos la información. Entonces, una de las cosas es forzar a que uno de estos señores se destruya. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para evitar errores, pues simplemente le digo copiar, pegar, dejo un espacio y me tomo cualquiera de estos. Voy a agarrar el primerito de arriba y lo pego aquí. Le doy enter. Y esto que está haciendo, lo está eliminando. Una vez que él me devuelve el prompt, yo podría darle hacia arriba y volver a hacer el kubectl getPost "-l para verificar. Y si ustedes observan con respecto a lo que es el tiempo de vida, se van a dar cuenta que se regeneró automáticamente haciendo caso al estado deseado de la cantidad de réplicas. ¿Y por qué lo sé? Porque miren, los demás tenían 2 minutos de vida y este tiene 7 segundos, que es el tiempo más o menos aproximado que nos tomó entre lo que es eliminarlo y volver a monitorearlo. ¿Ok? Entonces aquí probamos perfectamente la resiliencia. Aquí vimos prácticamente que el estado deseado son 3 réplicas y que él lo logra hacer en el punto en que nosotros eliminamos uno de esos réplicas y él lo generó automáticamente. ¿Ok? También vimos el archivo YAML que se los presenté, que este que está aquí arriba, donde definimos la cantidad de réplicas, la organización por temas de label o etiqueta. También verificamos el tema de los puertos, que es todo lo que está aquí descrito. ¿Ok? La fase 3. En la fase 3 prácticamente lo que nosotros vamos a querer ahora es hacer eh, una verificación con respecto a div setups, es decir, vamos a trabajar con secretos, vamos a tener que almacenar información, esa información vamos a querer que sea persistente, por lo tanto, entonces en la fase número 3 lo que nos vamos a enfocar es en seguridad y en persistencia. Y para eso entonces necesitamos prácticamente tener un volumen persistente y que cuando nosotros declaremos las llaves, clave valor o el password o la contraseña, en este caso no lo hagamos hardcodeado en los archivos, sino que lo hagamos a través de la instrucción que nos permita a través de un secret poder generar esta información llave valor. ¿Ok? Entonces, en un principio lo que vamos a hacer prácticamente es separar los secretos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con esta instrucción que está acá arriba. Entonces, esta instrucción que está aquí, yo me la voy a copiar y le vamos a dar aquí Enter.
Con el kubectl vamos entonces a crear un secreto, características genérico, el Postgres-secret y le colocamos menos from literal key igual valor, ¿no? Esto que está aquí, entonces lo vamos a cambiar y aquí entonces le colocamos, no sé, por ejemplo, Postgres SQL y al lado le colocamos entonces el valor y le colocamos Hawaii 123 dólar. ¿Ok? Y con esto prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, como nos indica, el argumento clave es menos from literal, que lo que hace es que va a requerir clave valor. A la izquierda, entonces, prácticamente la clave, a la derecha el valor, que es en este caso la contraseña. El BP div setup es la best practice, la mejor práctica con respecto a nivel de seguridad, porque la contraseña no se va a almacenar en ningún archivo, sino que simplemente se va a generar un objeto cifrado, secret, y nunca está en nuestro código fuente. ¿Ok? Le damos enter, veamos a ver cómo nos va. Y nos dice, mira, hemos creado perfectamente. Ojo, porque miren cómo yo escribí aquí PostgreSQL y hay que tomar en consideración eso, ¿no? Luego aquí nos dice, bueno, vamos a ver. Resulta, ¿qué pasa si un nodo de estos está trabajando y almacena información en la base de datos, la modifica y necesitamos que los volúmenes sean persistentes? Es decir, que aunque el pod se daña, el nodo se daña, el pod como tal se daña por X razón, deja de funcionar, entonces tenemos que asegurarnos que cuando se cree una nueva, él pueda tener acceso a ese volumen. Y eso es lo que vamos a hacer aquí con el tema de la persistencia. Aquí lo que tenemos que buscar la forma es que él esté en un modo bound, ¿sí? Asociado, enlazado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues utilizamos el kubectl apply, utilizamos la opción "-f" para especificar el archivo de configuración. Ese archivo de configuración es este que está aquí, ¿sí? El que vamos a utilizar. Así que le damos un kubectl apply menos opción F del file, le colocamos enter y le damos enter. Y nos dice, por supuesto, chequear que esté dentro de la carpeta, así kubectl defconfig, está perfecto. Bien, entonces en la fase 3 prácticamente vamos a trabajar con el DevOps persistencia, que ya lo habíamos comentado. Entonces ahora lo que vamos a hacer prácticamente es separar la configuración y crear los archivos para poder entonces tener el despliegue de la base de datos Postgres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar aquí Enter y aquí Echo, vamos a colocar esta información. PostgreDB, DevOpsDB y lo vamos a crear ¿en dónde? Lo vamos a crear en esta ruta. Labs, que es la carpeta Labs que está acá. En la carpeta Labs vamos a tener Labs03. En Labs03 vamos a tener entonces un archivo de configuración y ese archivo de configuración vamos a generarlo, ¿no? Entonces, que este que aquí debe config. Así que esto que está aquí es lo que vamos a colocar dentro de nuestro archivo de configuración. ¿Cuál es el objetivo de esto? Prácticamente es creamos un archivo simple con la configuración de la base de datos. Eso es lo que realmente estamos haciendo ahí. Le damos Enter. Listo. Una vez que tenemos eso, siguiente paso es prácticamente crear la clave, la contraseña, ¿no? Y para eso utilizamos kubectl y le colocamos entonces, que ya lo habíamos utilizado. Aquí lo estoy recuperando en la línea, aquí para no tener que escribirla. Y le colocamos. Entonces el nombre que le pusimos pues prácticamente fue este que está aquí y le damos Enter con la clave. Y nos dice que lo crea. ¿Qué hicimos aquí? Guardar la contraseña, almacenarla y esto fue almacenado en un objeto secret. Esto es una buena práctica a nivel de Deep Setups, ya que las claves nunca deben colocarse dentro del código del servidor. ¿Ok? Entonces está en un secret. Nuestro siguiente paso prácticamente es lanzar la base de datos, iniciar la base de datos con su estado a través del archivo YAML. Ahí pues prácticamente va a leer el secret, la contraseña y va a verificar la configuración del persistent volume. Entonces lo que va a hacer prácticamente es
la persistencia del volumen, o como su nombre lo dice en la fase número 3, que es el tema de resiliencia y persistencia de datos. ¿Ok? Entonces, ahí prácticamente voy a copiar y pegar para no cometer ningún tipo de error. Y aquí le colocamos kubectl apply la opción "-f" para especificar la ruta del archivo. Aquí tenemos, fíjense, en la carpeta labs, en labs 03, y el archivo de configuración es este que está aquí. Le damos enter. Ahí está, automáticamente. Fíjense que nos está haciendo prácticamente el client del persistent volume. Aquí nos aparece el mensajito y fue creado satisfactoriamente. Ahora tenemos que probarlo. Para probarlo tendría que estar en el status bound, ¿ok? Entonces para eso colocamos aquí entonces kubectl y le colocamos entonces get pvc, persistent volume client. Y aquí está bound. Es decir, si está vinculado, si está asociado, va a ser persistente el volumen, la capacidad, el permiso, el estándar y el tiempo de creado. ¿Ok? Entonces, otra de las formas que podemos hacer, ya ahí, por ejemplo, tenemos prácticamente que si algún pod se cae o algo por el estilo que está modificando la data, el volumen queda de forma persistente y el nuevo pod que arranque, evidentemente toma control sobre el volumen y puede seguir teniendo acceso a los datos y no se ha perdido los datos como tal. Ahora, el siguiente paso aquí simplemente le voy a colocar, le voy a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Podríamos, por ejemplo, hacer una limpieza. Para hacer una limpieza podríamos prácticamente borrar los pods, el disco, es decir, el volumen que acabamos de hacerle el bound y el secreto. Para hacer eso se utiliza también kubectl con la opción delete y especificando la ruta del archivo. Para eso voy a copiar y voy a pegar. Y con esto prácticamente lo que estamos haciendo es, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que hagas un delete del archivo que acabamos de configurar en el paso anterior. Aquí nos dice, mira, acabamos de eliminarlo. Podemos aquí entonces hacer un kubectl getPod y fíjense que ya no tenemos nada. Y por último, borramos entonces el secret. Para borrar el secret, prácticamente igual, el kubectl, le colocamos entonces delete para que entienda qué es lo que tiene que hacer. Y le colocamos entonces secret. Y le colocamos entonces el nombre Postgre. POST, pues Postgre. Guión secret. Y aquí nos indica que ha sido eliminado el secreto del namespace. Entonces, aquí que hicimos la prueba, prácticamente verificamos con el bound de que teníamos acceso a el volumen de forma persistente. Desplegamos la base de datos, previo a eso configuramos en el archivo YAML el nombre de la variable, le asignamos una password con el concepto llave valor y posterior a eso verificamos a ver que la persistencia del volumen estuviera correcta, verificamos con el status bound y posterior a eso eliminamos el volumen y eliminamos el secret que creamos en esta misma fase. Entonces ahí vimos temas de best practice a nivel de eh, temas de almacenamiento con secretos. ¿Ok? Nuestra siguiente fase, que es la fase número 4, es tener observabilidad por parte de Kubernetes. Así que limpio la pantalla y iremos a la fase número 4. En la fase número 4, prácticamente lo que vamos a hacer es habilitar el add-ons o el ingress, ¿sí? Que esto lo que nos permite prácticamente es controlar el tráfico. Entonces, para poder saber cómo controlar el tráfico, vamos a utilizar el comando minikube add-ons enable ingress. ¿Ok? Y esto lo que nos va a permitir es redirigir el tráfico. Vamos a esperar que nos devuelva el prompt. Una vez que nos devuelve el prompt, entonces continuamos con la prueba. Con esto prácticamente lo que estamos haciendo es instalar Ingress y nos va a permitir, es algo así como comportarse como, eh,
el que maneja el tráfico, como un fiscal manejando el tráfico. Y prácticamente nos permite determinar de forma inteligente hacia dónde dirige el tráfico web. Listo, ahí está, nos dice que es enable. Nuestro siguiente paso es darle una dirección IP, un nombre para que podamos nosotros acceder a ese recurso, ¿ok? Para eso entonces vamos a utilizar el comando kubectl, la opción apply, la opción "-f", aquí está, y especificamos el nombre del archivo. Fíjense que nuevamente está en labs 4, ingress monitor, y el archivo se llama ingress web app. ¿Ok? Entonces, prácticamente aquí lo que estamos es dándole una dirección para poder saber redirigir el tráfico a través de el dominio. ¿Ok? Nos dio un error. ¿Por qué? Porque no es jam, es YAML. Ahora sí, perfectamente. Entonces, prácticamente él va a redirigir nuestro tráfico y lo va a llevar a través de el dominio. Para verificarlo y para que nosotros podamos engañar nuestro sistema, porque estamos trabajando, recuerden, de forma local, por un tema de costos ahorita, luego vamos a ir a la parte en el workshop número 2 para poder hacer todo esto en la nube. Entonces, ¿qué deberíamos? Nosotros deberíamos aquí pedir por la dirección IP. Entonces le decimos minikube y le colocamos IP. Entonces, ya con esto obtenemos la IP de nuestro mini cluster y hacemos un grep. Ya yo le agregué y le colocamos esta dirección IP para que busque esta dirección IP en donde en nuestro archivo etchost, que es como el sistema operativo puede hacer resolución local de direcciones a nombre de host. etc host. Y aquí tenemos. Entonces, prácticamente esta IP yo la voy a resolver a partir del nombre hello Dbox Lab, ¿ok? Aquí ustedes lo personalizan, pero esta es la forma de cómo yo puedo decirle ahorita, necesito que esta dirección IP o este dominio me lo envíe a esta dirección IP. Y esta IP es la que obtuvimos aquí de nuestro mini cluster, ¿ok? Una vez que hacemos eso, podríamos hacer un curl para evitar cometer error, pues copio y pego. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Es decir, él está haciendo la resolución y aquí está mostrándonos la información. Hello world. Y tenemos nuestra información. Está funcionando. Ahora, también podemos obtener la parte de lo que es la observabilidad, que también tiene que ver con esta fase número 4. Y para eso entonces vamos a utilizar también a Minikube. Decimos Minikube y en Minikube utilizamos entonces Dashboard. Y le colocamos un ampersand para que corra en segundo plano. ¿Ok? Esto en este caso sería ideal si yo tuviera mi instancia local, es decir, mi Ubuntu, con un entorno gráfico. Así que él va a mandarme un warning porque él va a tratar de levantar un browser en un entorno gráfico que no tenemos, pero no pasa absolutamente nada. Le damos Enter. Ahí está verificando. Él igual nos va a colocar una URL más adelante, más una línea más abajo. Vamos a tomar esa URL y vamos a abrir en un browser y vamos a copiar esta URL para que nos permita entonces nosotros verificar y tener observabilidad del mini cluster. Aquí tenemos el warning que nos decía, falló porque evidentemente está tratando de levantar un browser en un entorno gráfico y no va a funcionar. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar esta información que está aquí. Me voy aquí a una pestaña en el extremo derecho donde tengo dividida la pantalla. Verifico que no esté escribiendo mal. Teníamos una comilla de más aquí. Le damos Enter. Y entonces él prácticamente aquí debería mostrarnos en pantalla la parte gráfica de observabilidad. Entonces ahí tenemos corriendo las réplicas, los pods, ¿sí? Eh, cómo están funcionando. Podemos tener prácticamente información de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí tenemos la información tal cual. Y podemos ir surfeando en cada una de ellas. El deployment, los detalles, cuándo fue creado, el rolling update, el porcentaje de uso, a nivel de estrategias de update, perdón, las condiciones, new replica set, 3 de 3, el default,
y pues ahí vamos obteniendo información de cada uno de ellos, ¿no? Esta es también una observabilidad por parte de Kubernetes para verificarlo. Servicios, Kubernetes. Y ahí tenemos el app web hello. Entonces, bueno, espero que esto, por supuesto, es una práctica cortica, muy rápida, pero podemos entonces tener nuestro mini cluster de forma local para hacer pruebas. Y con esto ya podrían ustedes tener la base para hacer todas las prácticas necesarias. Espero que sea de utilidad y nos vemos en un próximo workshop.